Perdón, no puedo abrir por alguna razón, disculpen. Ok. Muy bien, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Estuvimos hablando hasta la semana pasada acerca de cómo se aplican los principios de restauración en las historias específicas que nos muestra la Biblia, ¿verdad? Cuando uno estudia el principio divino, tiene que estudiarlo junto con la Biblia, de manera que podamos entender cómo funcionan estos principios. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo cómo funciona esto prácticamente en las historias contadas en las escrituras sagradas, ¿verdad? Cómo se realiza el fundamento de fe y cómo se realiza el fundamento de substancia para tener los dos fundamentos necesarios sobre los cuales pueda venir, llegar el Mesías. Entonces, hay el principio de la necesidad de un Mesías y hacer su fundamento, y existe también el principio de la ley de indemnización, ¿okay? Que es vital entender. Entonces, la semana pasada concluimos con la historia de Adán y Eva y cómo Dios intentó establecer fundamento de fe y de substancia. En este tiempo, uno de los fundamentos, el fundamento de fe, fue exitoso gracias al trabajo de Abel. Y el segundo fundamento, el fundamento de substancia, no tuvo éxito debido a que el personaje tipo Caín, el personaje que representaba a Lucifer, llega a matar a su hermano menor Abel, arruinando así la posibilidad de establecer los fundamentos para la llegada del Mesías tempranamente. Entonces, cuando hay un fracaso, aquí comienza a trabajar la ley de indemnización, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí dos principios claros, ¿no? El fundamento para recibir al Mesías, necesitamos Mesías, es un principio. Segundo principio es la ley de la indemnización. Importante, ¿ok? Entonces, cuando hay un fracaso, ambos fundamentos tienen que ser reconstruidos. Fundamento de fe y fundamento de substancia tienen que ser restaurados. No importa si el fundamento de fe fue exitoso o no, se tiene que buscar a una nueva figura central, se tiene que encontrar un nuevo objeto condicional, una ofrenda, y entonces la ley de indemnización significa que Dios puede trabajar solamente en un determinado tiempo. No puede ocurrir todo inmediatamente. Tiene que pasar un determinado número de años basado en un número providencial. Esta es la ley de la indemnización. La indemnización significa pago de una deuda, pero al mismo tiempo significa también una bendición para poder avanzar. Los números que encontramos en la Biblia están basados en el número 4, que es el fundamento de 4 posiciones. Cuando se establece una familia centralizada en Dios, es el fundamento inalterable de poder, fundamento de las 4 posiciones, número 4. Y también tenemos los números que van desde la formación de la formación, crecimiento de la formación, perfección de la formación, ¿me entienden? Si me están siguiendo. Así
pasamos por el número 3, llegamos al número 6 y después completamos al número 9. El número 9 es el número eh, inmediatamente anterior, por supuesto, al número que simboliza la perfección, la unidad del hombre con Dios totalmente, que es el número 10. ¿Ya? Entonces, muchos números providenciales relacionados con indemnización tienen que ver con la multiplicación del número 4 por el número 10. En este caso va a ocurrir una extensión de tiempo providencial basada en el número 40. La Biblia nos habla que entre Adán, la familia de Adán, y la siguiente familia que Dios escogió, la familia de Noé, van a pasar 1600 años bíblicos, 10 generaciones. 1600 es un número relacionado con el número 40. Ese es el número indicado por la Biblia. Entonces, siempre vamos a estar encontrando múltiplos del número 40 en las extensiones de tiempo providencial. Ok, ese es el número básico usado, el número clave para entender la indemnización. Entonces, siempre hay un periodo, ¿verdad?, de expiación para restaurar el fundamento de fe y de substancia perdidos en la caída. O sea, después de un fracaso, no puede haber una inmediata restauración de nuevo de esos fundamentos. Necesita pasar un tiempo para expiar el fracaso anterior. El número 40 es un periodo siempre que simboliza la separación de Satanás. En el caso de Noé, como vamos a ver, está el diluvio que acabó con toda la humanidad excepto 8 personas de la familia de Noé. Está relacionado, por supuesto, con este número. A Abraham, la nueva figura central que va a reemplazar a Noé, es encontrado por Dios 400 años después de esta familia. 400 años significa 4 por 10 también. 4, el número 4, multiplicado por 10 generaciones. También vamos a encontrar un múltiplo de 40 en los 400 años que los israelitas tuvieron que pasar en Egipto en condición de cautiverio, donde se formó realmente las bases de la nación israelita, del pueblo elegido. Y después vamos a ver innumerables otros ejemplos, pero para decir algo, por ejemplo, los 40 años en el desierto de los israelitas, los 40 días de ayuno de Moisés, que no solamente ocurrieron en una sola ocasión. Moisés ayunó 2 veces 40 días. También vamos a ver el número 40 en el caso de Saúl, David y Salomón, los 3 reyes del Reino Unido israelita. Cada uno gobernó 40 años, completando 120 total. Ustedes saben que Elías es un profeta de los mayores, un héroe entre los israelitas, cuyos logros fueron altísimos. Incluso hizo 40 días de ayuno, resucitó muertos, curó gente que estaba enferma, hizo cosas tremendas, ¿no? Entre otras, aparte de luchar contra los profetas del mal, ¿no? Los profetas satánicos. El libro de Jonás nos narra acerca de los 40 días de la profecía en Nínive. Y luego, por supuesto, Moisés de nuevo. Entonces, para entender la ley de indemnización, porque es importante, ¿ya? En nuestras propias vidas individuales, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas nacionales, en todo esquema que de ahora en adelante aparezca en las historias bíblicas, vamos a ver que primero, repito siempre, ¿no? Principio fundamental, necesitamos a Cristo el Mesías. Sin Cristo Mesías no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Es un principio. Nadie puede dirigirse a Dios directamente. Y después vamos entendiendo que Cristo o Mesías en realidad significa la reaparición sobre la tierra de los padres originales, de los padres verdaderos. Eso hay que tener también en cuenta. Dios anhelaba restaurar la posición de Adán
necesitaba encontrar al hijo unigénito y necesitaba encontrar a la hija unigénita. Entonces, solamente a través de padres se puede renacer, se puede restaurar. Es un entendimiento que tenemos que tener desde el principio de nuestro estudio para poder clarificar muchas cosas que la Biblia no explica con toda amplitud, pero que necesitamos entender. Entonces, tipos de indemnización. Han habido indemnizaciones o pagos de indemnización de menor valor. Por ejemplo, muchos de nosotros, la gran mayoría, hemos recibido los sacramentos cristianos, que son en realidad indemnización de menor valor al daño cometido. A través de una ceremonia de bautismo quedamos automáticamente convertidos en hijos adoptivos de Dios a través de Cristo. Es el bautismo. La comunión también es un sacramento a través del cual recibimos a Cristo en nuestro corazón, en nuestro interior, renovamos constantemente nuestra relación con Dios de pertenencia a la familia, ¿no? de Dios. Entonces, son, son tipos de indemnización de menor valor al daño cometido, es decir, no hay casi esfuerzo que hacer, tan solo el de la ceremonia propiamente dicha y el del arrepentimiento y de la actitud de enmendar errores, ¿verdad? No cometerlos de nuevo. El segundo tipo de indemnización es la indemnización de igual valor al daño cometido. Esto sí es un poco más difícil, ¿verdad? Porque la ley mosaica, la ley contenida en las tablas que Moisés trajo del Sinaí y en otros decretos que fueron instaurados en esos tiempos, básicamente son duros. Estamos en una época muy ruda, no hay mucho entendimiento de la gente y el corazón, la dureza del corazón es siempre enfatizada. Era una generación hecha a la esclavitud, era una generación hecha a la guerra. Y si Moisés no era un líder también fuerte, sólido, no podría haber conducido al pueblo a su destino. La ley del talión se llama este tipo de indemnización, es decir, ojo por ojo, diente por diente, cardenal por cardenal, decía, ¿no? Es decir, si tú le sacabas en una pelea un ojo a alguien o lo malograbas, lo dejabas mal, tuerto, igualmente tu castigo era el mismo, ¿no? Si tú hacías perder un diente en una pelea a otro, también te tenían que castigar de la misma manera. Entonces era así, si tú robabas o hacías algo con tu mano derecha, te cortaban la mano derecha. Si hacías algo con tus pies, te cortaban los pies, ¿no? Entonces, si tú matabas a alguien, te mataban a ti también. Entonces, esa es la ley rígida de igual valor, la ley del talión, ¿verdad? Entonces, mientras va avanzando la historia y el corazón del hombre se va superando, mejorando, el nivel de conciencia, de sensibilidad, de amor va creciendo, la ley se va regulando también, ¿verdad? Entonces hay indemnizaciones de mayor valor incluso también, ¿verdad? Como aquí está mal escrito, esclavitud, ¿no? La esclavitud en Egipto por causa de un error en la ofrenda de Abraham es una indemnización a todas luces muchísimo mayor del daño o de la ofensa cometida. 400 años de esclavitud por causa de un error en la ofrenda es bastante, pero eso dice mucho de cuán importante era lo que Dios estaba dictando. O sea, no, las leyes o las direcciones de Dios eran sumamente importantes. De acuerdo a la intensidad del fracaso, entonces es que existe indemnización de menor valor, de igual valor o de mayor valor. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también en diferentes ejemplos y una manera de explicar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque hay gente que tiene preguntas acerca de por qué Dios parece ser más rudo o más difícil o más, ah, ah, ¿cómo podríamos decir? Expresando mucho enojo en el Antiguo Testamento y el mismo Dios cambia en su manera de comportarse
en la era del Nuevo Testamento y ha ido modificando su corazón de amor y de abrazo hacia la humanidad con el correr del tiempo, conforme la humanidad va progresando. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, los fundamentos para recibir al Mesías, estoy repitiendo, Mesías significa padres verdaderos o padres originales, es decir, no significa Adán y Eva restaurados, ¿ya? Cuando hablamos de Mesías de ahora en adelante, tenemos que hablar acerca de la necesidad de restaurar al hijo unigénito y a la hija unigénita. Cuando hablamos de la familia de Adán, no estamos hablando solamente de Adán, solamente es una abreviación, porque hablamos de que la condición de Abraham, de Adán y de Eva era la misma, y de sus hijos también era el mismo. ¿Me entienden? Eso, el nombre de Adán representa su familia. Ahora, después del fracaso de esta familia, vamos a buscar, Dios está buscando una nueva figura central. Después de 1600 años bíblicos, ustedes se ponen a dar cuenta, se ponen a hacer sus cuentas, de 40 por 40, ¿verdad? Es 1600. De indemnización, Dios pudo reclamar a Noé y ponerlo como figura central. Cuando ustedes estudian la Biblia, que la Biblia no da una explicación demasiado general, detallada, eh, la información que está ahí es de que la humanidad fue creciendo en maldad. Cuando Caín mató a Abel, la generación Caín, los descendientes de Caín se distribuyeron por toda la tierra. De manera que las malas costumbres, los malos hábitos, es decir, podemos imaginar, ¿no? Malos pensamientos, malas tradiciones, malas prácticas, se fueron haciendo costumbres y la humanidad se puso más y más mala, perversa. Eso es lo que dice la Biblia en los siguientes capítulos. De manera que para el capítulo 6 encontramos una humanidad que es tan mala que Dios siente remordimiento, se arrepiente, dice así. En palabras humanas tenemos que entender porque la Biblia fue escrita por seres humanos inspirados por Dios. Pero en el lenguaje humano dice, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es decir, era tanta la maldad que Dios sintió ese dolor en el corazón, ¿no? Entonces, encontró a Noé, pero Noé era el justo de esa época, quiere decir que en términos de carácter seguramente era muy manso, muy bueno comparado con el tipo de vida que vivían los demás. Yo también me pongo a pensar a veces, ¿quiere decir esto para mí de que ni siquiera la esposa de Noé estaba en esta clasificación de justa? Y Noé y su esposa tenían hijos, y esos hijos también estaban como dentro de un ambiente que era malo. Quiere decir que aunque su papá era bueno, Noé tenía que luchar mucho seguramente para poder controlar y mantener un ambiente adecuado en su familia. Ustedes se dan cuenta, ¿no? No importa cuán buenos sean los padres, el ambiente, si el ambiente que los rodea es muy malo, mayoritariamente malo, casi es inevitable que surja el mismo contagio, ¿verdad? Entonces, Noé fue elegido como la figura central para restaurar el fundamento de fe. Y en la ofrenda que Dios le da es una ofrenda detallada. Constrúyeme un arca de tal y tal dimensión, de tal y tal condición, todo. De manera que Noé comenzó a hacer esto, a la construcción de esta arca, que era algo, ¿cómo podríamos decir? De lo cual nunca había escuchado y ni siquiera probablemente al inicio sabía de qué se trataba y para qué servía. Esto llevó muchísimo tiempo de construcción. Todos los detalles bíblicos nos hacen saber de que el arca demoró 120 años. 120 años es una enormidad de tiempo. Entonces, no fue fácil construir este, esta ofrenda que tenía que ser. Al final, después Dios va indicándole que tiene que apenas comiencen las lluvias y se comience a inundar la tierra, tiene que apurarse en ingresar al arca con sus familiares cercanos y con
todo tipo de animal, parejas de animal que estén a su alrededor o que existan en el ambiente, ¿no? Entonces, ahí surge el periodo de indemnización de 120 años que llevó esta ofrenda, que en realidad es la multiplicación de 40, de nuevo, por 3, ¿verdad? 43 veces. Entonces, ocurre eso porque Noé tiene un carácter inusual. Ustedes se van a dar cuenta, casi todas las figuras centrales o los llamados santos siempre son personas de carácter inusual, que harían cosas que las demás no entienden por qué se comporta así de esa manera. Es completamente un personaje inusual, diferente al resto que lo rodea. Bueno, entonces, el fundamento de substancia tenía que ser logrado entre personajes tipo Caín y Abel, de nuevo, como ustedes ven en ese esquema. Eso no funcionó en la familia anterior. Esta vez tenían que haber personajes que, eh, una vez pasado el diluvio, pudiesen resolver ese asunto. Fundamento de fe fue cumplido. La familia de Noé logró entrar al arca. O sea, tenemos que tan solo imaginar los detalles. Eso no ha sido tan fácil. Podemos imaginar la desesperación al momento de la inundación de la tierra, todos los problemas que habrá tenido que resolver Noé para convencer a su familia y para hacer lo que Dios le indicó, y toda la tragedia que ocurrió, ¿verdad? Por causa de la inundación, donde toda la tierra, en realidad todas las demás personas representaban a los descendientes de Caín, cuya vida fue cortada, ¿no? Si uno reflexiona también en eso, uno tiene que pensar si hay mucha maldad y hay mucha crueldad, es mejor que esas personas fuesen al mundo espiritual y planear una restauración inmediata en la tierra para poder solucionar todo, todo lo que tenía que ser resuelto. Bueno, entonces, Noé establece finalmente exitosamente el fundamento de fe al construir el arca. ¿Ya? El Génesis 9, del 20 al 23, dice que Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña después de que pasó todo esto, ¿ya? Después del diluvio, hay todos unos detalles contados en la Biblia muy interesantes, maravillosos. Ustedes, por favor, lean los detalles que son importantes porque cuando se profundice el principio divino, se va a necesitar entender las cosas que ocurrieron ahí. Por ahora estamos resumiendo los fundamentos, pero la historia en su totalidad es necesaria para poder encontrar los principios a través de los cuales Dios resuelve, restaura las cosas. Entonces, en el Génesis 9, 20-23, dice que Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus dos hermanos afuera, quiere decir Sem y Jafet. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Estamos aquí ante un acontecimiento que a veces nosotros pasamos ligeramente, ¿verdad? Cuando leemos, qué raro, parece un acontecimiento raro, medio raro, porque está contando este tipo de cosas. Pero finalmente no le damos a veces mucha importancia, ¿verdad? Lo único que sabemos es que después de esto, Cam que Noé se encolerizó tanto con este acontecimiento que en lugar de bendecir a Cam, hizo una profecía de maldición para sus descendientes, diciéndoles que iban a ser esclavos de sus hermanos, lo cual sucedió finalmente en la historia. Y todo se desarmó, se malogró todo de nuevo. No se pudo construir el fundamento para recibir al Mesías. ¿Por qué? Esa es una historia que tenemos que indagar también apropiadamente poco a poco. Aquí lo que vemos es Noé está cultivando y está cosechando de su trabajo. Eh,
hay una circunstancia sí bien humana también, ¿verdad? Porque Noé no era un hombre perfecto, Noé es un hombre también caído que tiene que restaurar cosas en su personalidad y todo. Pues bueno, bebió vino, se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Queremos decir de que queremos recordar de que eran 8 personas viviendo en esta tierra y todos eran familiares. Y entonces uno no entiende por qué la vergüenza o el escándalo armado por los hijos, particularmente por Cam, que llamó a los otros 2 hermanos principales y tomaron un manto y no lo cubren directamente, sino que hacen una muestra, hacen una muestra así de vergüenza hacia su padre, tapándolo, marchando o caminando hacia atrás como quien no quiere ver la desnudez de su padre y echan el manto en esa actitud. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir mínimo de que Cam especialmente tenía muchos rezagos en su corazón de malicia relacionado con lo sexual, ¿verdad? Con lo que había ocurrido en el jardín del Edén. Y también se pueden ver rasgos de una actitud quizás arrogante, quizás escandalosa, demasiado, ¿verdad? Con respecto a su padre. Esto causa la furia de su padre, ¿ya? Que después, en lugar de bendecir, va a maldecir especialmente al segundo hijo. Y eso es importante también ver. En este caso, no fracasó el primer hijo, que era Sem, sino que fracasó en su actitud total Cam, que era el personaje tipo Abel. Interesante. En el Génesis 9, 24, 25, cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, quiere decir Cam, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Can o Canaán están relacionados. Cam es el padre de Canaán. Aunque Noé había sido triunfante en su fundamento de fe, eh, podemos ver acá que no pudo, su familia no pudo completar el fundamento de substancia. ¿Ok? Podemos ver acá que habían 2 personas en la posición que tenían que tomar la posición de Caín y Abel. Aquellas 2 personas encargadas de hacer esto eran, vamos a ver, Sem y Cam. Sem por el nacimiento, por el lugar de nacimiento, tiempo de nacimiento, era el personaje tipo Caín. Y Cam era el personaje tipo Abel. De la unidad de ellos para conformar, restaurar el fundamento de sustancia, dependía el establecimiento del fundamento para recibir al Mesías también en esos tiempos. ¿Ok? Eh, Dios le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación, que mucha gente nacería de su linaje, ¿ya? Entonces, eso va a ocurrir después, ¿ok? Vamos a concluir la historia de Noé, que va a ser finalmente por este fracaso reemplazado por Abraham, a quien Dios le va a pedir, le va a hacer la profecía de convertirlo en una persona muy importante, padre de naciones. Este evento de la familia de Noé, aunque parece muy corto en la Biblia, muy pequeño y para mucha gente como intrascendente, es en realidad muy importante, porque Sem y Cam, es decir, Caín y Abel, tenían que de nuevo restaurar el error de la familia de Adán. Sem y Cam tendrían que haber actuado unidos. Así como Sem le hizo caso a Cam de venir a avergonzarse a su padre, esas energías o esa obediencia hubiera sido utilizada mejor si Sem hubiera venido y se hubiera unido con su hermano Cam para ofrecer
las ofrendas necesarias de su tiempo para Dios. Sem y Cam, Caín y Abel, tenían que haberse unido con Noé, que representaba a Adán, o, ¿verdad?, el lado de Dios, y a través de esa línea se conectaban con el deseo de Dios en ese momento. Esto no ocurrió y entonces otra vez la ley de indemnización vuelve a jugar acá su rol. Cuando hay un fracaso, no se puede obrar inmediatamente. Tiene que pasar un tiempo de indemnización y eso va a ocurrir nuevamente hasta que Dios va a encontrar a Abraham. ¿Ah? Abraham, que es un personaje también interesantísimo. En un estudio completo tendríamos que tener nuestra Biblia a la mano y leer juntos toda esta historia y encontraríamos que no es tan corta y que tampoco es tan simple, que tiene detalles muy importantes para nuestra propia restauración y salvación también. Para poder entender los métodos como Dios va a salvarnos en nuestro tiempo también, como Dios ha actuado en la historia. Yo voy a hacer estas historias paso a paso y ahora vamos a entrar a un momento de preguntas o respuestas o de comentarios si los hubiere. Ok, de esa manera no mezclamos muchas historias en una, sino que más bien vamos a entenderlas mejor. Ok, más adelante, en un estudio más amplio al principio, podemos sumergirnos más y entender muchas más cosas que después van a afectar también nuestra historia futura. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir y podemos tomar unos minutos de reflexión y conversamos. Así, poco a poco, paso a paso, vamos a entender el proceso de restauración. Entonces, adelante. Pueden participar si quieren decir alguna opinión, si quieren hacer alguna pregunta, lo que les haya inspirado o que les haya resultado particularmente especial de esta historia. ¿Alguna vez ustedes han pensado o reflexionado en la historia de Adán de esta manera o en la historia de Noé? Cuando yo escuché por primera vez estas historias, me di cuenta de que a veces vemos las escrituras sagradas de una manera muy rápida, muy veloz, y no entendemos particularmente cosas importantes. Eh, por favor, a ver si ustedes tienen algún comentario. Si no, pues continuamos después, ¿ok? Ok. Pues sí tiene razón de que uno a veces no analiza las escrituras muy ah, detalladamente. Entonces, ese relato de Noé, pues uno se imagina que era no nada más él, sino toda su familia estaban con él, ¿verdad? Así Pero es. después, pues le fallaron, pues a lo mejor es porque no estaban completamente de acuerdo con él. Ya, Él estaba en su propia casa cuando su hijo llegó, eh, lo juzgó, ¿verdad? así O es. sea que yo digo, si está en su propia casa, en su propia campaña, pues no debió de haberlo juzgado y no nada más lo juzgó, sino que fue a traer testigos para juzgarlo también. Si uno lo ve desde ese punto de vista, pues sí, fue una falta de respeto porque nadie lo invitó que se fuera a meter allí y después va a traer más testigos para que vean la desnudez de su papá. Pues sí, si uno lo ve así, pues estuvo muy mal lo que hizo, ¿verdad? Sí, Pero bueno, uno tiene que pensar,
Pero Así bueno, es. pues eso es lo que yo pienso. No, así es, Maricén. Obviamente no fue solamente el hecho de una vergüenza por causa de su padre borracho y desnudo, sino que quiere decir que en el fondo del corazón de Kant todavía había mucha malicia y había algunas cosas raras contra su padre. No había unidad, definitivamente. Eh, bueno, ¿alguien más que quisiera agregar a esto? Hola, hola, sí. Lo ¿Cómo que me está, llamó Iván? atención, lo que me llamó atención es que entonces estamos propensos a dar un fallo estando en la posición de Abel o estando en la posición de Caín, ¿verdad? Así es. Porque, porque ahí, bueno, y en la falla de Caín-Abel, ¿no? Ambos tuvieron la culpa, claro, el otro porque fue arrogante, no dijo a quien nada más me dio la ofrenda a mí, a vos no, entonces le generó una cólera y la mató, ¿verdad? El, Abel, pero en este caso dice Abel, dice estaba en la posición de Abel, y entonces cuando se supone que cuando está en la posición de Abel, mayor cantidad tendría que estar la del corazón de unidad y la mente original estaría funcionando, podemos decir así, pues, ¿no? Para que no se diera el fallo, ¿no? En esta etapa. Pero ahí también pudo manejar, creo, ¿no? Las influencias de Satanás, ¿no? En que se ocurriera este fallo. No sé si se podría entender de esa manera, eh, porque normalmente, ¿no? Cuando hay esta cuestión de problema de Caín-Abel, por más unido que esté uno, como que pues nace, ¿no? Nace algo que no es de nosotros, por ejemplo, ¿no? En el caso, yo tengo a mi papá que está en la posición de Caín, ¿no? Vamos a decir, pues el primer, fue el primero, em, y resulta que, bueno, su vida no fue tan, bueno, no estoy para juzgar a mi papá, pero fue una vida muy, muy sufrida, ¿no? Y a la vez y tiene un hermano que está en la posición de Abel, parece que todo le va más bien, ¿no? Entonces, entre ellos siempre hubo rivalidades, ¿no? Entonces yo estoy sintiendo que tal vez mi papá, en la familia de mi papá existió pues, ¿no? Este proceso de Caín Abel también, porque parece que todo lo que uno hace, no, pues, no, por más bueno que haga, no parece que funciona, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que tal vez pasaba esto, ¿no? Porque mi papá está en la posición de Caín, pues, ¿no? Y su hermano menor en la posición de Abel. Y cuando vemos, ¿no? Su generación, a todos, ¿no? Como que Dios le bendice con una pequeña cosita y ¡pam! ¿No? Todo le va bien. Entonces, no, siempre mi papá siempre preguntaba, ¿por qué a mí siempre me va mal? Entonces, eh, todas estas cosas no podemos entender que es repetición, ¿no? Que se va dando y dando y dando en diferentes etapas. Y como nosotros, ¿no? Como somos familias bendecidas, la providencia de la restauración, ¿no? Y evidentemente aparecen cosas que uno no lo espera, ¿no? No lo espera, de repente aparece, no sé, ahora entiendo por qué, ¿no? Y haces una promesa pero a veces no puedes fallar, pero de repente viene el fallo, pareciera así, pues, ¿no? Entiendo, tal vez estamos por eso, ¿no? Que estamos pasando esas etapas. Eso es mi opinión. Gracias. Muy bien. Ya, muchas gracias, Inocencia. Sí, es verdad. A través de ver lo que pasó con los diferentes personajes, Caín y Abel, nos damos cuenta de que cualquiera de los dos puede cometer errores si es que no tiene la actitud de disposición para cambiar sus malos hábitos, malas costumbres, malas tradiciones, mal carácter, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ambos. El que tiene más responsabilidad siempre es el personaje, por supuesto, tipo Abel, en realidad, ¿ya? En la conducción de esa relación.
Pero sí, vamos a ir descubriendo también esa misma dinámica en nuestras propias familias. Y algunas familias son exitosas porque Abel actúa de una manera adecuada, madura, amorosa, conquistando el corazón de Caín y restaura así la unidad para siempre. Las personas que son muy duras de corazón, que son muy tercas para poder cambiar, pues prolongan esta agonía, esta situación, ¿verdad? Y a veces la vida pasa rápido y nunca se arreglan las relaciones entre los hermanos o entre las personas cercanas. Estas mismas cosas han ocurrido a nivel mayor, han ocurrido en los países y han ocurrido en grupos de naciones. Entonces, las relaciones que se dan a nivel de uno a uno, individuo, se proyectan a la nación y causan conflictos graves muchas veces. ¿Ya? Pero poco a poco, vamos a ir aprendiendo poco a poco eso a través de mirar el proceso histórico. ¿Ya? Muchas gracias por su participación, por su estudio. Vamos a estar vamos a ir continuando. Hay algunas historias que son más cortitas y otras que son más grandes. La familia que viene después es una familia exitosa por primera vez en la historia. Y yo les invito a participar el próximo sábado porque es una historia mucho más larga. La historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tres personas excelentes por su corazón, su triunfo, su victoria y que son un ejemplo para todos nosotros. Así que los invito también que en esta semana vayan leyendo en el Génesis, busque ahí o en su teléfono, googlee, pone Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando vayan, lean eso como una historia, eh, lean como una historia importantísima para las vidas de todos y para la historia humana también. ¿Ok? Estamos analizando ahorita la historia desde el punto de vista providencial. Si ustedes estudian estas partes bíblicas sobre estos personajes, vamos a tener buena conversación en los siguientes días. ¿Ok? Les agradezco nuevamente. Gracias por tomar un tiempo de su día sábado para venir a esta reunión virtual y nos estamos comunicando en cada momento. ¿Ok? Si alguien más quiere agregar algunas palabras últimas en esta reunión, sería bueno. Si no, pues lo continuamos después. Muchas gracias, pastor, que siempre nos tiene mucha paciencia. Disculpe. Está bien, todos tenemos que tomarnos, pues, tener paciencia mutua, ¿verdad? Ya nos estamos conociendo más y más y les agradezco por su participación siempre. Así aprendemos todos, nos ayudamos mutuamente. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo, que tengan un sábado, lo que quede el sábado, que sea muy bonito y mañana también que la pasen muy bien. Buen fin de semana. ¿Ok? Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, hasta luego. Gracias, gracias.